Otro mga istorya mga partners na Report del Pueblo. Ya salía el second batch na lista de aquellos Moro National Liberation Front que ni hace atacada con el diatong ciudad de Zamboanga como mga quien hindi más ay enfrenta al caso na korte. Yaman dismiss el caso contra con el 42 mga MNLF. Cita acordada de más temprano, 60 otro una del mga quien ya ataca con el ciudad, que queda parte del más de 200 el que ya enfrenta el caso, el que llaman dismiss lang el corte por causa de falta de evidencia. Hindi conforme el gobierno local con esta decisión de dismiss el caso contra con el nuevo 42 mga rebelde MNLF. Completo detalle, Arvi del Rosario. Report del Pueblo. Hay apela el gobierno local con la decisión del corte donde taman absuelto con el 42 mga alegaw miembro del Moro National Liberation Front or MNLF na caso de rebelión que aplanta la ciudad de Zamboanga sobre con la participación de estos durante el Zamboanga Siege del pasado mga año. Cosa ya revela al City Legal Officer del ciudad, Judge Jesus Carbon, durante el press briefing na City Hall. Asigun pa kung Judge Carbon, kaya asigun sila sorpresao sobre con el pronto desisyon del korte por causa kay base asigun na di ila saber el desisyon del motion para man-dismiss con el mga akusaw ay sucede na pecha 23 pa de este mes. Pero aparece kay pecha 15 pa lang ya decidió al korte del Pasig City. Presentamente tapricura asigun el gobierno local coordina con el panel del ciudad bajo con Fiscal Peter Medalle para clarificar sobre con el pronto desisyon del Pasig City Regional Trial Court. We were surprised because the motion for the dismissal of the cases against this 42 is supposed to be heard on March 23 yet, this coming Monday. But we don't know what happened. The dismissal was earlier than the motion. We have been trying to reach Fiscal Peter Medalle, but we were informed that he is out of the country. So we are trying to clear this matter up. If indeed 42 has been cleared and will eventually be released. Total de 272 mga suspechaw miyembro del MNLF. El asigun yaman file caso el ciudad de Zamboanga donde 42 de estos. El alegalmente ay man absuelto el corte del Pasig City como cosa te aparece en la noticia por el razón de falta de evidencia. Mientras tanto, nalaw también del alcalde del ciudad, Honorable Ben Climaco Salazar, ay continúa según el ciudad hace todo esfuerzo para ver puede darle bastante justicia, especialmente con aquellos que ya pierden vida. Lo mismo también con el destrozo que deja el mga sospechao durante el pasado Zamboanga Siege. We will pursue justice at all costs, especially in honor of those who have died and the sovereignty of the city of Zamboanga. Desde aquí mismo na City Hall, Arvi del Rosario, 105.9 News FM. Imedia mo. Report del Pueblo.